Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. No podemos llevarnos nada. Es el título de este mensaje y es claro, directo y preciso. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 nos dice ahí muy claro lo que acabo de decir. Dice 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia tomando en cuenta la importancia que tiene tu palabra, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Te queremos pedir que seas tú el portador de ella y permíteme a mí, Señor, el privilegio de ser el portador de ella, pero sé tú el que nos enseñe, Señor, a través de tu bendita palabra. Te agradecemos por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, bien nos dice este versículo, no podemos llevarnos nada. Cuando partamos de este mundo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Es claro mencionarlo en este momento. Muchas personas han muerto en este año en todo el mundo. Sabemos el porqué y la razón principal por la cual ha muerto toda esta gente. Hay muchas enfermedades, diabetes, problemas crónicos y diferentes tipos de enfermedades, pero en el sentido directo se puede decir que el 100% de las personas que han partido de este mundo durante todo este año ha sido por el COVID-19. Sí, tenían ciertas consecuencias de otras enfermedades y eso fue propicio para que cada uno de ellos dejara de existir, dejara de vivir. Muchas de estas personas no dejaron ningún porvenir a sus futuras generaciones, pero tampoco se llevaron nada. Muchas de las gentes que tenían muchos recursos, muchos beneficios materiales, tampoco se llevaron nada. Es gente que, por mucho que trabajaron, por mucho que se esforzaron, incluso por todo el tiempo que dejaron de ser personas que pudieran descansar, que pudieran relajarse, que pudieran convivir con sus amigos, que pudieran convivir con su familia, lo dejaron de hacer por el simple hecho de que querían trabajar y querían tener muchos ingresos, muchos recursos económicos, y nada de eso se llevaron. Es importante, y lo especifico de una manera clara y directa, nada de lo que trajimos al mundo y nada podremos sacar de él. Lo único que puedes llevar a Dios cuando partes de este mundo es lo que has hecho de ti mismo y llegar sin vergüenza delante de Él en su presencia. Así que, hermanos, me gustaría que reflexionemos mucho en esto. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos todavía en este mundo y dirigidos por la maravillosa protección y la maravillosa voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero quién sabe qué ha de pasar el día de mañana. Así que, hermanos, quiero invitarles a reflexionar, a recapacitar en la palabra de Dios, y quiero tomar un pasaje bíblico que utilizó Jesús en su ministerio terrenal y que expresó grandes enseñanzas a través de ellas. Y voy a pedirles que vayamos a Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, nos da ciertos detalles interesantes respecto a lo que estoy tratando de decir en estos momentos. Lucas capítulo 16, vamos a tomar en cuenta tres puntos importantes que estarán basados precisamente en esta porción de la palabra de Dios, en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a hablar de ciertos tesoros. Obviamente, como les decía al principio, mucha gente atesoró muchas cosas en la tierra y partieron de este mundo, pero no se llevaron nada. ¿Cuáles son estos tesoros? Dice en la palabra de nuestro Dios datos interesantes en este pasaje respecto a ello, y quiero tomar en primer lugar los tesoros en la tierra. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 21, nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían
las llagas. Es un pasaje quizás a cierto punto muy diferente en el caso de cada uno de los personajes. Uno muy adinerado, con muchas posesiones, la forma en la que se vestía, como nos dice el versículo 19, de púrpura y de lino fino. Y dice que hacía grandes banquetes con esplendidez todos los días. Era una persona rica que tenía de todo. El ejemplo del otro personaje, y que tiene aquí por nombre Lázaro, dice la palabra del Señor, que no solamente era pobre, sino que estaba enfermo y tenía problemas en el cuerpo. Dice la palabra, es que tenía llagas y tenía hambre, como nos lo dice en el versículo 21. Dos posturas totalmente diferentes en cada uno de estos personajes. El rico usó riquezas para autocomplacerse. El fin preciso y directo de esta persona era de disfrutar de sus bienes, disfrutar de las posesiones que él tenía. En el siguiente caso, resaltamos que no las usó para ayudar al necesitado, como en este caso, en la situación de Lázaro. Curiosamente, ni siquiera se menciona el nombre de este rico, solamente dice que tenía muchas riquezas. Pero sí se menciona el nombre del pobre, de la persona que estaba enferma y de la persona que estaba hambrienta, y su nombre es Lázaro. Lázaro testificó al rico, era evidentemente creyente, y el rico no quiso arrepentirse. El rico, en su falsa seguridad, la muerte le parecía muy distante. Pero dice la palabra de Dios que ambos murieron. Es lo que nos lleva precisamente a la segunda parte. Pero quiero resaltar claramente en esta primera parte que se mencionan los tesoros de la tierra. Este hombre rico atesoraba muchas riquezas, atesoraba mucho dinero, muchas posesiones, y esos eran los tesoros de la tierra. Pero vamos a la segunda parte, en Lucas capítulo 16, versículos 22 al 26. Aquí no nos habla de los tesoros terrenales, los tesoros de la tierra, sino nos habla de los tesoros en el cielo. Lucas capítulo 16, versículos 22 al 26, dice la palabra del Señor: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de ahí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Pues tremendo lo que nos dice este versículo, ¿no? Estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Cuando la muerte llegó, todo cambió. Aquí no estoy tratando de decir que los pobres se enriquecen en el cielo, ni que los ricos se empobrecen en el cielo. No, el enfoque principal de la palabra de Dios en estos versículos no es ese. El enfoque es que los que van al cielo son los que creen, y los que van al infierno son los que no creen. Los que no creen en el Evangelio, los que no creen en Jesucristo. Esa es la diferencia en ambas partes. No vayamos a creer lo contrario. Recalco nuevamente, cuando llega la muerte, todo cambió en ambos personajes. El rico quedó pobre y atormentado. Eso es lo que se vive en el infierno. Y en el caso del pobre, en el caso de Lázaro, dice la palabra de Dios que fue rico. Y él se encontraba en el paraíso, se encontraba en el cielo, se encontraba en la presencia de Dios. Recalquemos aquí que la fe estableció la diferencia. Lázaro creyó, Lázaro tenía fe, Lázaro confiaba en Dios, y el rico no. El rico no confiaba absolutamente nada en Dios. La fe estableció la diferencia. Hay
que considerar lo que nos dicen estos versículos de Lucas 16, versículos 22 al 26, en la que deja claramente, bien definido, bien establecido, que del cielo al infierno, ni del cielo al infierno, ni del infierno al cielo, podía pasar nada. Y ciertos detalles que podemos ver en la palabra de Dios en estos versículos es que quien fue rico en vida estaba siendo atormentado y él pedía que pudiera incluso una pequeña gota de agua que pudiera caer en su lengua para que fuera de alguna manera saciado. El tormento de estar en el infierno. El mendigo en vida era creyente y el rico en vida era incrédulo. Ahí está la diferencia del por qué uno va a un lugar y el otro al otro lugar. Así que me gustaría que reflexionáramos mucho en esto. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Crees o no crees en Dios? ¿O crees, como mencionaba el domingo pasado, crees en Dios pero crees en tu manera? Eso tampoco te beneficia. Aquí vemos precisamente los tesoros celestiales, los tesoros en el cielo. Es decir, cuando una persona hace todo lo que puede para enriquecerse en esta tierra, para enriquecerse en este mundo, nada de lo que tiene podrá llevárselo. Es más, todo por lo que trabajó, los beneficios los tienen otras personas. Y Lázaro estaba haciendo, o se estaba enriqueciendo espiritualmente en el cielo, porque él cuando llegó en el cielo prácticamente, así en el sentido estricto de la palabra, en lo que nos dicen estos versículos, era una persona enriquecida espiritualmente hablando. Es decir, él evaluó sus riquezas en cuestiones celestiales y fue más inteligente, fue más sabio que el rico. ¿Saben por qué? Porque la vida en este mundo es temporal. La vida en el cielo es eterno. Así que eso nos debería llevar a encauzar nuestro futuro de una manera totalmente diferente, reflexionando y recapacitando de una manera muy especial en esto. Y eso nos lleva a la tercera y última parte de esta reflexión: tesoros eternos. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31, dice la palabra del Señor: entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, que es una representación de Dios, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es terrible oír de la gente pidiendo que alguien testifique a sus seres queridos, ya estando en el infierno. Yo no lo sé, pero si este pasaje de la palabra de Dios nos lo dice, es muy probable que gente que ya ha muerto y que ya está en el infierno esté clamando y suplicando a Dios, pidiendo compasión para que no sufran lo que están sufriendo en ese momento. Y también clamando para que vayan y clamen a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres, para que estos no lleguen a ese lugar de tormento. Es muy probable que lo estén haciendo. Pero aquí el punto, y la misma palabra de Dios nos lo dice en estos versículos, es que la decisión es de ellos cuando se les presente el mensaje. Así que yo les invito, aprovechando las redes sociales, tanto a los hermanos de la iglesia
como a las personas que nos están escuchando, que tengan conciencia de lo que la palabra de Dios nos está diciendo y les está diciendo en estos momentos. Si el pueblo de Dios, y ahora me dirijo a la iglesia y a todos los cristianos que me están oyendo, si el pueblo de Dios pasara un segundo en el infierno, se convertirían en fieles testigos del Señor. Personas que están dispuestas a testificar del Evangelio, no solamente a sus seres queridos, sino a aquellas personas que aún no conocen. Es impresionante, es impactante lo que la palabra de Dios nos dice específicamente en estos versículos. Es impactante la narración de las palabras de estas personas. Esta impactante narración debe ser considerada como absoluta, con absoluta seriedad para los creyentes. Y de igual manera tiene que ser de absoluta seriedad para los incrédulos. Aquellas personas que hasta este momento no creen. Y les invito y les exhorto a creer. Para que dejen la posibilidad de estar en el infierno atormentados por la eternidad. Y escuchando el clamor de sus seres queridos, que claman para que ustedes escuchen el Evangelio y reciban el Evangelio y sean rescatados de la condenación eterna. Esto es algo tremendo, pero aquí estábamos hablando de 3 tesoros: los tesoros terrenales, los tesoros celestiales y los tesoros eternos, que es en especial este último muy aterrador y muy desafiante. Seguramente Pablo, que es el escritor de la cita que tomamos en cuenta al principio, es decir, de 1 Timoteo capítulo 6 en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Seguramente Pablo estaba pensando en el famoso dicho de Job. En Job capítulo 1, en el versículo 21, nos dice la palabra del Señor algo muy similar a lo que mencionaba Pablo. Dice este versículo, Job 1:21, dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, pongo mucha atención en esto, dice la palabra del Señor, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en otro pasaje, en Eclesiastés, voy a pedirles que vayamos a Eclesiastés capítulo 5, en los versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor en estos versículos: las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Bueno, muchas personas que han llegado a morir, he sabido de algunos casos de personas que les ponen algo en su ataúd, pero no los van a usar porque no van a salir de esta tierra. El espíritu de las personas que sean sepultadas sí van a salir y van a encontrarse frente a frente con Dios y van a ser desafiados por Él. Pero nada de lo que trabajaron en este mundo, nada de lo que recibieron en este mundo se van a poder llevar, ni siquiera lo que les pongan en el ataúd. Así que es un momento de mucha reflexión. Escuchaba hace poco de una persona que daba su testimonio, que iba en una camioneta en la carretera y precisamente en una curva donde estaba un despeñadero, al dar la vuelta, la puerta se abrió y como él estaba recargado en la puerta, estaba saliéndose de la puerta, pero gracias a la agilidad y los reflejos de uno de sus compañeros, que lo alcanzaron a agarrar de la mano y lo volvieron a meter a la camioneta. Y él pensó qué tan cerca estaba de la muerte. Y Dios ha sido benévolo. Es momento de que nos preparemos mientras tengamos vida, porque la muerte o la venida del Señor nos llegará en el momento menos esperado. Prepárate. Yo te invito a que te prepares para que ese día, sea la muerte o la segunda venida del Señor, nos halle con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo preparados sin mancha, sin arruga, irreprensibles y en paz.
En Romanos, voy a pedirles que vayamos a esta cita y con esto terminamos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es a través de la persona de Jesucristo en la que podemos, después de partir de este mundo, ir a la presencia de Dios en el cielo. Es a través de la persona de Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les invito mucho a recapacitar en este mensaje, y si eres hijo de Dios, que la palabra haya tocado tu vida para que te vuelvas una persona dispuesta a testificar a aquellas personas que aún no conocen de Jesucristo y que sean salvas, sean rescatadas de la condenación eterna antes de partir de este mundo. Y si no eres creyente, para que vengas al conocimiento de la palabra, reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y seas rescatado de la condenación eterna en el infierno. Quiera Dios que así sea, pues sí, Dios lo quiere. ¿Quieras tú que así sea? Esperemos que sí. Y que el Señor les siga bendiciendo.